Jabes fue un personaje muy destacado. La Biblia dice que era ilustre entre sus hermanos. No por hacer grandes hechos y proezas, Jabes es reconocido así, sino porque hizo algo muy importante. Simplemente Jabes es recordado por una sencilla y poderosa oración que él hizo. Crónicas, capítulo 4, 9 y 10. Y Jabes fue más ilustre que sus hermanos, al cual su madre llamó Jabes, diciendo: por cuanto lo di a luz en dolor. Y en el versículo 10 ustedes encuentran su oración, y dice: e invocó Jabes al Dios de Israel, diciendo: oh, si me diereis bendición y ensanchares mi territorio, y si tu mano estuviere conmigo y me libraras del mal para que no me dañe. Y le otorgó Dios lo que le pidió, dice la palabra. Amén. Esa fue su sencilla oración al Señor, y Dios dice que lo escuchó y entonces lo bendijo. El doctor de teología Bruce Wilkinson dijo: desde la primera vez que leí en la palabra de Dios esta oración, dice, lo creí, realmente lo creí. Y he repetido, dice, esta oración durante 30 años en mis oraciones. Y el Señor me ha bendecido grandemente, dijo este doctor. Y por esa razón el doctor escribió un libro al respecto cuyo título es La oración de Jabes. Y luego de escribirlo comenzó a dar una gira de conferencias sobre el tema por todo el mundo. Y en medio de esas giras se encontraba gente con testimonio que decía: quiero decirle, alguien se levantó y dijo: he orado también esa oración por 10 años y Dios me ha bendecido grandemente. En una de esas conferencias se levantó otro empresario y dijo: yo también he estado orando esta misma oración por 5 años seguidos y Dios me ha bendecido grandemente, ¿no? Entonces, importante, hermanos, y famosa la oración de Jabes. Tal vez esta mañana me gustaría compartirle algunos aspectos importantes para que también sea parte de sus oraciones y llegue el día en que Dios realmente lo pueda bendecir grandemente como a Jabes, porque necesitamos que Dios esté con nosotros en el recorrido de nuestra vida. Amén, hermanos. Entonces quiero hoy hablarle acerca de esta oración. Bien, primero que nada, hermano, al parecer la necesidad que estaba viviendo Jabes y su familia fue lo que le impulsó a hacer esta oración, porque detrás de esta oración hay un contexto, ¿no? No es nomás simplemente orar, ¿no? Hay una necesidad. Y como le digo, en respuesta a esa necesidad es que Jabes hizo esta oración. ¿Qué dice la Biblia? Jabes fue más ilustre que sus hermanos, al cual su madre llamó Jabes, diciendo: por cuanto lo di a luz, o di a luz en dolor, dice la palabra, ¿verdad? Entonces su madre estaba pasando, al parecer, un tiempo de dolor, un tiempo de tristeza, y fue en ese momento que dio a luz a Jabes, porque seguramente no dice la Biblia la causa de la angustia de la madre, no dice la Biblia la causa, pero ya podemos imaginarnos una mujer que está pasando un tiempo de tristeza y de dolor. Tal vez el esposo la abandonó y se fue, tal vez estaba viviendo en extrema pobreza, o tal vez tenía algún problema de enfermedad, pero dice que estaba pasando un gran dolor, y es por esa razón que en medio de esa ocasión le pone el nombre de Jabes. Jabes significa dolor, significa tristeza. Entonces, ustedes saben que en el Antiguo Testamento se ponían los nombres a las personas de acuerdo a la ocasión. Como por ejemplo vemos a Jacob. Cuando salió le pusieron ese nombre por suplantador, por farsante, ¿no? Por ladrón. Quería usurpar el lugar de su hermano. Entonces le pusieron por eso Jacob. Dice que los hijos de Noemí también es un ejemplo, como por ejemplo Malón, que significa enfermo, y Kelión, que significa languideciente, ¿no? Y le pusieron porque ellos eran jóvenes, al parecer, así, y después inclusive murieron cuando fueron jóvenes más, ¿no? Y bueno, podemos recordar también por ahí a Salomón, que significa paz, ¿no? Y así hay muchos nombres en la Biblia que se ponían de acuerdo a la ocasión. Entonces ya el nombre nos da una referencia de cómo estaba viviendo su mamá en ese tiempo. Por eso dice que dio a luz en dolor. Ahora, hermanos, en nuestro idioma español, ¿no? Jabes significa dolor. Y sería tanto como ponerle a un niño ese nombre, ¿no? Dolor. Su madre podía decirle, por ejemplo,
Dolor, vamos a comer, ¿no? Si fuera su nombre. Su profesora diría Dolores o Dolor Sánchez Pérez, presente, diría, ¿no? Y tal vez cuando sea más grande, diría su esposa, si se hubiera casado, se casó, diría dolor, ¿no? Me duele o tengo dolor en la cabeza, ¿no? Algo así. Entonces es inusual, pero imagínese usted cómo era el nombre de él y por ese nombre se guiaba. Y esto era seguramente un problema porque no es común, ¿no? Y tal vez sufría bullying, tal vez se burlaban de él. Tuvo una vida también un poco difícil, Javes, ¿no? Al igual que su madre, también él tuvo una dura niñez en este caso. Y posiblemente habría crecido en una cruda necesidad, realidad, y por esa razón es que él en esa necesidad ora de todo corazón. Entonces su oración tiene contenido, hermanos, de humildad, de fe. Él todavía dice aquí, oh, si me dieras bendición, dice, ¿no? Esa palabra, hermanos, parece inverosímil, parece improbable. Es como decir, oh, y ahora, ¿quién podrá defenderme, no? O simplemente decir, oh, si me dieras una mano en el trabajo. O tal vez decir, oh, si me encontraría dinero yéndome a mi casa, ¿no? Entonces lo hace un poco improbable este tipo de oraciones, pero lo importante era que esa oración tenía un fondo y era de corazón, hermanos. Era con humildad, era con fe la oración que estaba haciendo Javes. Y por esa razón él invocó el nombre del Señor. O sea, no es simplemente una oración. Él hizo algo que realmente le salió del corazón, hermanos. Realmente fue tremendo, ¿no? Y ustedes se deben dar cuenta que muchas veces hay personas que sufren en una determinada área y entonces por eso son movidos a orar. Las personas que sufren, normalmente sufren tanto. Miren, lo voy a ilustrar con el testimonio de Chaponcito. ¿Quién es Chaponcito? El pecito de la iglesia, ¿verdad? Entonces, miren, alguna vez cuando llegó este pecito a casa, era pequeñito y nosotros vimos que tenía mucho miedo. Entonces cuando lo pusimos ahí, no sé qué le pasaba, pero se escondía detrás del refrigerador, se escondía detrás de la cocina y no quería salir, ¿no? Y de repente alguien hizo un ruido fuerte y él comenzaba a chillar, ¿no? Estaba muy asustado, muy de miedo. Entonces yo pensé y dije, oh, este perrito, ¿por qué actúa de esa manera? Seguramente ha debido sufrir alguna cosa, ¿no? Tiene algún trauma, ¿no? ¿Por qué será así? Y costaba, porque siempre estaba escondido. Se tenía que darle comida y no salía. Entonces con el tiempo le dimos cariño, amor, empezamos de repente a acariciarlo, ¿no? Y comenzó a tener confianza. Y luego comenzó a tener autoridad, ya, hermano. Y cuando ya lo trajimos aquí a la iglesia, ya se sintió feliz, un miembro más. Creo que es parte de los sugieres, ¿no? Porque siempre se para allá afuera esperando a los hermanos algunas noches. Entonces, miren ustedes, alguien pensó en ponerle un traje. Bueno, ahora tiene toda autoridad, ¿verdad? Entra y sale. Entonces, pero póngase a pensar que en su primer momento tal vez estaba muy de miedo, muy, no sé, muy triste, tal vez. Miren, cuando las personas pasamos y atravesamos momentos duros, realmente difíciles en la vida, muchas veces nos cuesta, hermanos, llegar a poder tener confianza, ¿no? De ahí surge esa oración. Oh, Señor, no soy digno, no soy merecedor. No, yo no soy nada delante de ti. Si quieres, me puedes ayudar. Si tú gustas, Señor, no soy nada, soy una pulga delante de ti, ¿no? Yo quisiera, Señor, si tuvieras en tu misericordia, ¿no? Miren, una oración muy humilde, pero muy sincera y muy original, hermanos. Y fue la oración de Javes. Yo creo que me he puesto a pensar, hermanos, mucho en esta oración y creo en mi corazón que cuando combinamos la humildad, la fe y la perseverancia, Dios responde. Dios responde oraciones cuando vienen realmente del corazón. No son oraciones así simplemente por orar. Son oraciones que son movidas por una verdadera necesidad. Y cuando usted reconozca su verdadera necesidad, entonces Dios va a suplir. A veces nosotros los seres humanos pedimos no conforme a la necesidad, sino conforme a la ambición, ¿no? ¿Qué podemos pedir? ¿Qué deseamos? Y empezamos a pedir cosas posiblemente en la vanidad de nuestra mente, pero en realidad, hermanos, una oración debe estar movida por la necesidad. Razón dice la Biblia que cuando empezamos a hablar en lenguas, hablamos en el Espíritu, entonces el Espíritu clama por ti, dice la Biblia, de acuerdo a la verdadera necesidad que tienes, y lo hace con gemidos indecibles, de tal manera que tú te sientes realmente satisfecho, feliz y contento, porque había en ti una necesidad que estaba vacía.
Y el Espíritu Santo comienza a ministrarte de esa parte. Pero es importante entender, hermanos, que cuando haces oraciones, peticiones, necesitas mirar tu necesidad. Ahora, ¿cómo vemos la necesidad de Jabes? Bueno, a través de su oración. Él tiene 4 peticiones, que son en realidad 4 puntos importantes para identificar la necesidad de lo que estaba pasando Jabes. Miren, cuando hay necesidad, entonces se pide. ¿Por qué se ora? Porque no se tiene algo, ¿no? Se ora porque hay una necesidad. Por ejemplo, un soltero tiene que orar por esposa porque no tiene esposa. Un pobre tiene que orar por trabajo, por oportunidades, porque no lo tiene. Un enfermo orará por salud, porque está padeciendo. Entonces, cuando uno identifica las necesidades, hace una lista de peticiones y comienza a orar por esas peticiones hasta que eso sea respondido. Había en una iglesia un hermano que era muy famoso por sus oraciones y todos lo amaban y lo querían, porque este hermano tenía una cualidad. Él tomaba una pequeña libreta de bolsillo en su camisa y él decía: todos los hermanos de la congregación que tengan alguna petición de oración, de sanidad o alguna cosa, por favor, vengan, lo voy a anotar en mi cuaderno y voy a orar todos los días hasta que se cumpla esa petición, decía. Y algunos hermanos venían y le decían: hermano, ore por mí, tengo un dolor aquí. Y el otro venía: hermano, no tengo trabajo. Y el otro venía: hermano, así. Pero lo peculiar de este hermano era que realmente oraba todos los días por cada uno y sus peticiones, fielmente oraba. Y de vez en cuando les llamaba: ¿cómo está tu necesidad? Y muchos de ellos, después de un tiempo de oración, decían: hermano, ya he conseguido trabajo, y un buen trabajo. El otro decía: el dolor se está yendo. El otro decía: oh, el Señor me ha abierto una puerta. Entonces él lo que hacía era tachar el nombre y la necesidad y decir: ya está esto, ¿no? Y constantemente oraba, era conocido y toda la gente lo amaba por eso, porque realmente oraba y se daba determinando que se cumplan las oraciones. Hermanos queridos, qué tremendo, ¿verdad? Ese realmente es un verdadero ministerio de oración por los demás, cuando uno determina eso. Jabes tuvo 4 tipos de necesidad. Número 1, vean ustedes el versículo 10, necesidad de oportunidades. Y a veces esas son las necesidades que nosotros tenemos. ¿Qué dice? Oh, dice la parte segunda: si me diereis bendición. O sea, él está pidiendo bendición. En el contexto del Antiguo Testamento, las bendiciones eran oportunidades que se presentaban para ser aprobados, para ser aceptados, calificados. Es decir, que Dios seleccionaba personas con estas características para bendecirlos, ¿no? Pero ¿cómo bendecía Dios? Dios bendecía a través de las oportunidades que les daba. Y entonces eran como seleccionados entre muchos, y estos eran bendecidos. Entonces Jabes está pidiendo, en otras palabras, oportunidades para ser bendecido. No está diciendo que la bendición caiga del cielo, ¿no? Está diciendo: Señor, yo quiero trabajar, yo quiero ser honesto, yo quiero ser un esforzado, valiente, dame oportunidades, quiero ser bendecido, está diciendo, ¿verdad? Es una oración porque él no tenía esa gracia, hermanos. Al parecer la tristeza que él tenía venía de la ausencia de las bendiciones. Posiblemente se sentía una persona fracasada, una persona, hermanos, sin bendición, no sé, una persona tal vez frustrada porque no puede hacer nada. Hay personas que intentan hacer algo, no pueden, emprenden un negocio, les va mal, de repente van a trabajar y no duran mucho, ¿no? O van a trabajar y los despiden porque no saben trabajar. Hay unas personas que no pueden tener bendición, ¿no? Dicen: no puedo, en ningún lugar me aceptan, pues que no sé hacer nada, y están frustradas terriblemente. Al parecer algo así pasaba con Jabes, que le llevó a esta oración. ¿Cuántos de ustedes alguna vez se han sentido de esa manera? ¿Verdad? Imposibilitados, no pueden avanzar. De repente ya el año se va y el otro año se va y uno se da cuenta que no puede ser bendecido. Dice: ¿cuándo seré realmente bendecido? ¿Verdad? Y uno se siente muy mal entre la gente, ¿no? Es como sufrir bullying, porque no puede, ¿no? Un niño, por ejemplo, le dijo a su madre: madre, en el colegio el equipo de fútbol de mi curso se pelea por mí. ¿En serio?, le dijo, se alegró. Y él dijo: sí. Un equipo dice: que se vaya con el otro equipo, dice. Y el otro dice: no, que se vaya con el otro, dice. Entonces lo tenían así y parece que no podía jugar.
Entonces, hermanos, parece que a uno se siente así por la vida, rechazado, afligido, desesperado. Entonces, en medio de esa situación es que él desea bendición, ¿no? Primera parte dice, oh, si me diereis bendición. Segunda parte dice, y ensanchares mi territorio, dice, ¿no? Entonces, ¿a qué se refiere esto? Hermanos, esto es la necesidad de tierra. Si ensanchares mi territorio, al parecer él vivía en alguna parcela pequeña, en una tierra, tal vez, hermanos, vivía así en, no sé, tal vez en un pequeño lugar, apartado, ¿no? Y él estaba soñando, hermanos, con tierra, ¿no? De repente no tenía tierra, o tal vez no tenía bienes, no tenía dinero, tal vez no tenía herencia, tal vez no tenía ayuda. Bueno, su mamá también era posiblemente pobre, entonces ¿qué herencia va a tener? Es como una persona que no tiene casa y entonces sufre porque no tiene. A veces esa misma persona no tiene ni para el alquiler, hermanos, ¿no? Entonces sufre. Hay personas que viven de casa en casa cuidando y sufren porque le dicen tienen que salir, ¿no? Es una sensación terrible. Miren, Javes tenía algo así, él necesitaba tierra. No, oh, si me dieres una casa, Señor, ¿no? Ese es el tono de la oración, ¿verdad? Una vez conocimos a un joven cuya madre era anciana y cuando la fui a visitar, ella muy triste y muy dolida decía, toda mi vida, y ella estaba ya anciana, toda mi vida he vivido en casas para cuidar, he sufrido mucho. Y ella decía, mi hijo conmigo sufría también. Todas las veces que iba, me lo maltrataban, me lo menospreciaban. Y decía, toda una vida, inclusive cuando fui a trabajar a algún lugar, entonces mi hijo a veces quería caminar por ahí y lo reñían, lo menospreciaban. Ya he sufrido mucho, decía llorando. Y dice, yo también he sufrido harto. Y nunca he podido darle a mi hijo una casa, un lugar, ¿no? Entonces esa madre estaba así, bueno, ya era ancianita. El muchacho llegó a la iglesia y pues de repente ella murió, ¿no? Fuimos a asistirla, todo. Le ayudamos en todo lo que era, ¿no? El asunto de todo lo que significa, ¿no? El sepelio, estuvimos ahí, al finalmente murió. El muchacho se quedó solo, ¿verdad? Pero noten ustedes que hay personas que sufren. Yo me acordé de eso y decía, realmente ese joven se debe sentir como Javes, en su necesidad. Oh Dios, necesito, ¿verdad? Y lo único que su mamá más bien le dio, dice, trabajé toda mi vida y hice que mi hijo estudiara. Bueno, su hijo estudió, salió profesional, hoy está trabajando en la alcaldía. De hecho, le dio eso, pero ella llorando decía, no hice nada. Mire, hay gente con mucho dolor. Existen padres que no dejan nada a sus hijos y existen también personas que sufren porque nunca tuvieron la ayuda de nadie. Tal vez se fueron los padres, tal vez, no sé si tal vez murieron, ¿no? Se separaron. Todas esas cosas de la vida se marcan, hermano, y te quitan las posibilidades de poder hacer algo. No puedes ya hacer nada porque no tienes oportunidades, ni siquiera tienes las capacidades para salir adelante. Realmente uno se siente con las manos cortadas. No tienes opciones porque no hay conocimiento, no se ha podido estudiar. ¿Qué se puede hacer? Ese es el nido de esta oración, hermanos, ¿verdad? Por eso fue realmente una oración profunda. En tercer lugar, ¿qué dice el verso 10? Y si tu mano estuviere conmigo y me librases del mal, dice, para que no me dañe, dice, ¿no? Entonces estaba pidiendo cobertura, ¿no? De la amenaza que tenía entonces. Él deseaba una identidad, ¿no? Señor, si tú me proteges. Normalmente un hijo busca protección en sus padres, pero él no lo tenía, ¿no? No sabemos si su madre murió o no, pero sí que estaba con necesidad. Pero en su necesidad, él estaba buscando paternidad, estaba buscando una protección. Cuando una persona es huérfana, puede llegar realmente a entender, hermanos, qué significa la vida, ¿no? Porque una persona que no tiene papá desde muy niño, ¿a quién se acerca? Y tal vez en el colegio puede ver a muchos acercándose a papá o papás recogiéndole eso, mamá, y él no tiene, ¿no? Es una sensación muy dura, muy fuerte. Y aquí Javes deseaba tener amparo, seguridad, deseaba tener la fortaleza, ¿no? Para que no esté ya huérfano, ni solo, ni triste. Entonces, hermanos, quería seguridad. Lo que debería haberle dado papá, ahora lo estaba buscando en Dios. Papá no lo había dado, él estaba desamparado, necesito yo cobertura, ¿verdad? Una vez escuché un testimonio del pastor David que alguna vez decía, mi padre nunca nos dio nada, dijo él, ¿no? Tampoco me dio cariño, amor, crecí, bueno, con odio. Y no tenía sensibilidad por nadie. Él decía, pero un día he conocido al Señor, decía.
y le dije a Dios, Él dijo, tú ahora serás mi Padre. Ahora tú me ampararás, me guiarás, me bendecirás, dijo, ¿no? Y después de un tiempo, Él dice, yo le dije, papito, necesito una moto, le dijo, ¿no? Y entonces, hermanos, un día de esos después, apareció un misionero y de repente le dijo, ¿sabes? He sentido regalarte una moto. Entonces vamos y escógete una. Entonces le llevó a un lugar donde venden motos. Y entonces él vio y dijo, por favor, puede ser Honda, le dijo. Y el misionero dije, bueno, está bien, ¿dónde? Entonces le llevó, dice, a Hansa, y él se escogió una moto, la que quería. Y una vez que el misionero pagó, lo trajeron a la iglesia. Ya en la noche, él me dice, yo doblé rodillas adelante de la iglesia. Lloré porque era el anhelo más profundo desde muy muchacho, tener una moto. Era apasionado por las motos. Decía, yo tenía un anhelo profundo por tenerlo y nunca me lo iba a dar nadie, tampoco podía comprarla, pero Dios me lo dio. Dice que levantó su mano y lloró y dijo él, tú eres mi Padre y tú me la has dado. Gracias, Señor, ¿verdad? Entonces, hermanos, miren ustedes cómo lo que nuestros padres no nos dieron, Dios lo puede hacer. El amor, el amparo, la fortaleza, los valores, la vida. Cualquier huérfano, hermano, en realidad no puede sentirse huérfano si realmente comienza a confiar en Dios como su Padre celestial, hermanos, ¿verdad? Entonces, miren ustedes cómo estaba buscando todo eso. Dice aquí, y me librares del mal para que no me dañe, ¿no? Como que aquí está personificando el mal, ese problema que era la amenaza, y está diciendo, líbrame de estas cosas. Hay personas que pueden decir, líbrame, Señor, estoy endeudado, estoy solo viviendo en préstamos o no puedo prosperar. Si hay algo como hay algo que me persigue y de repente no me deja, Señor, líbrame de eso, ¿no? Esa es la oración. Es decir, para que no me dañe, dice. La traducción diría, para que no sufra más, ¿no? Eso dicen algunas Biblias. Entonces, imagínense, hermanos, toda esta oración, Jabes la pidió con ese contexto de necesidad pura, hermanos. Y entonces cuando Dios escucha, ahora dice aquí, ¿no? El versículo 10, dice, y le otorgó Dios lo que le pidió. Hermanos, Dios le escuchó. Ahora yo creo que Dios escucha a todos, hermano, pero no a todos concede. Porque la Biblia dice que hay personas que no saben pedir, entonces no los concede. Hay personas que piden sin fe. Entonces Dios no concede a todos las oraciones, pero sí va a conceder a aquellos que realmente tengan seriedad, hermano, y comiencen a disponer su corazón para decir, Señor, esto anhelo, esto deseo y por esto voy a orar. Y usted se va a dar cuenta que si una oración crece en intensidad con el tiempo, es la voluntad de Dios. Pero si una oración desciende en un par de semanas, ya no oras más, no es tu necesidad. Porque lo que uno realmente quiere y cree, lo desea y lo pide, no importa cuánto tiempo pase, como decían estas personas. 5 años he estado repitiendo esta oración todos los días, porque quiero, anhelo que Dios me bendiga de esta manera. Y entonces dice que vieron la mano del Señor, hermano. Entonces no se puede hablar de oraciones egoístas, no oraciones muy personales. Son oraciones que deben ser sumamente espirituales. Hay que ver la realidad antes de pedir una cosa a veces material. Hay que ver también la necesidad de la casa. ¿Qué necesidad hay? La necesidad de tus hijos, la necesidad en tu vida. Ahora, por otro lado, puedes ver la necesidad material, sí, como una cosa secundaria, pero eso va a encontrar felicidad cuando tú estés bien al lado de los tuyos, de tu familia. La Biblia dice en el libro de Éxodo, por el capítulo 3, versículo, vamos a ver el 7, Éxodo 3, 7. Vean ustedes, Dios, este es un ejemplo de cómo escucha y oye las oraciones, ¿no? ¿Qué dice Éxodo 3, 7? Dijo luego Jehová, bien he visto la aflicción de mi pueblo que está en Egipto. He oído su clamor a causa de sus extractores. Noten la palabra, he visto la aflicción y he oído su clamor, ¿sí? Dice, asimismo, yo, dice Dios, he oído el gemido de los hijos de Israel, a quienes hacen servir los egipcios, y me he acordado de mi pacto. Hermano, con toda sinceridad le digo que Dios escucha las oraciones. Dios oye las oraciones, las peticiones, pero muchas veces no responde porque no son verdaderas, son egoístas o posiblemente no sean de la verdadera necesidad, y también porque a veces hay, o digamos, oposición espiritual. Las oraciones tienen que hacerse constantes, no pueden hacerse una sola, tienen que ser todo el tiempo. No pienses que cansas a Dios,
Alguien me dijo, es que pedirle la misma cosa todas las veces, me siento como que estoy cansándole. Dios no se cansa, porque Él dijo en una parábola, Jesús enseñó la parábola de orar sin desmayar, y habló de la viuda, ¿no?, que estaba pasando un tiempo de injusticias, y al final ella dijo, me va a hacer justicia ese juez, y lo molestó, y lo molestó, lo molestó, hasta que le hizo justicia. Y entonces dice el Señor, vean la viuda, ¿no? Miren, vean la viuda, tomen esa misma actitud, día y noche, molestando al juez injusto. Dice Él, yo soy un juez justo, ¿no haré justicia a los que me pidan día y noche? Usted tiene que orar por eso hasta que lo reciba. ¿Cuándo debe dejar de orar? Cuando ya lo tenga. Pero tiene que ser una oración que lo mueva, que realmente salga de su corazón y realmente quieran suplir esa necesidad. Ahora, existen personas, hermanos, que tienen la carga intercesora de orar por alguien. Por ejemplo, esas personas que oran por otras llorando hasta que logren bendición, son gente que Dios utiliza como instrumentos de intercesión para orar por esa necesidad. Hay ese ministerio. Si hay en la congregación, es bueno que diga, yo soy una persona que me gusta orar, y entonces pida peticiones. Dios lo puede usar con ese ministerio de intercesión. Hermano, Dios escucha las oraciones cuando hay dolor. Jabes es dolor. Fue el dolor lo que le llevó a orar, y fue el dolor lo que hizo que Dios contestara. Dios contesta, escucha oraciones con dolor. Ana, por ejemplo, dice que oraba con dolor. No tenía hijos, quería tenerlos. Entonces, ¿qué ha hecho, hermano? De repente fue al templo y empezó a orar, y dice que tal dolor que empezó a llorar y también a demudar el rostro, y oraba así moviendo la cara y moviendo la boca, y de repente el sacerdote pasa, le mira y dice, esta mujer está ebria, ¿no? Y se acerca y le dice, recógete, mujer, le dice. Y ella dice, no estoy borracha, sacerdote, es que yo estoy así porque hay una necesidad que me mueve. Yo estoy mal, necesito un hijo y le estoy pidiendo al Señor. Ella estaba cansada, hermanos, años ahí, y todavía está despreciada por su, digamos, el esposo, el Caná, tenía no solo a Ana, tenía a Penina, otra mujer que le había dado un hijo. Entonces la menospreciaba. Y ella estaba tan mal hasta que dijo, no aguanto más, voy y oro al Señor. Y Dios la escuchó, porque el sacerdote le dijo, aquí al año tendrás un hijo. Y ella dijo, si tú me das un hijo, Señor, yo te lo entrego a ti. Imagínense. Pero oraciones así de clamor, ¿sabe cuánta gente realmente es contestada en su oración? Cuando realmente toca a fondo. Bueno, ese es otro tipo, ¿no?, de gente que tal vez ya está al punto de morir y dice, Dios, tengo que orar, y viene a clamar y a llorar porque su necesidad le obliga. Pero muchos de nosotros tenemos cuántas necesidades que podemos orar al Señor. Finalmente, Dios, ¿qué dice, hermanos? Porque Él, cuando escucha las oraciones, responde. Dice aquí, en el versículo 7 de 1 Samuel 16, yo Jehová, dice, respondió a Samuel, Jehová respondió a Samuel, no mires su parecer ni lo grande de su estatura, porque yo lo desecho. Y esto es lo que hay que subrayar, porque Jehová no mira lo que mira el hombre, pues el hombre mira lo que está delante de sus ojos, pero Jehová mira el corazón. Dios, cuando pidas algo, va a mirar tu corazón, no va a mirar tu apariencia, Él va a mirar tu corazón. Entonces es importante, queridos hermanos, que cuando usted ore, pida al Señor, recurra a su necesidad, acuérdese la oración de Jabes y comience a orar. Vamos ahí a terminar, así que por favor cierre su Biblia.